El Perú, como todos los sábados, está en la cabina de RPP el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, para un tema que nos duele y que nos preocupa. Finalmente, y digo finalmente una vez más, porque en un principio se iba a suspender este anuncio, se han dado las cifras de pobreza monetaria en el país, cifras de 29%, se ha subido. El anterior reporte era de 27,5. ¿Qué significa esto para un país en donde, por cierto, la población vulnerable llega al 31%? Gente o personas, peruanos y peruanas, que podrían tener más dificultad en los próximos meses si es que hay una crisis a nivel familiar. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, Diana, damos la bienvenida al profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Profesor, Diana le dejó ahí una pregunta. Sí, muy buenos días. Sí, lamentablemente la pobreza ha vuelto a crecer y esto es un problema para el ser humano, para el peruano de a pie. La pobreza logró disminuir del principios de siglo, del 2000 al 2020. Se redujo de casi 58% de porcentaje de pobreza a aproximadamente 20%. La pandemia mostró que no estábamos preparados, subió a 30%, de ahí volvió a caer a 25%, pero los dos últimos años ha tenido incrementos, 25, 27, 27, 29. Y esto es básicamente producto de malas políticas sociales, de falta de políticas sociales y de no suficientes políticas sociales, de falta de crecimiento económico y de la inflación. El año pasado, si bien la inflación fue menor a 10%, la inflación de alimentos fue 11% y la de alimentos castiga precisamente a los sectores más vulnerables. Y otro tema interesante, y habría que comentarlo, es que ya se está trabajando lo que se conoce como pobreza multidimensional en 8 dimensiones. Entonces, la estadística, el mapa lo tenemos. Ahora lo que se trata es de políticas para salir de la pobreza, ¿no? Profesor, usted decía políticas sociales. ¿Qué significa esto? ¿Entrega de más bonos o cuál debería ser la estrategia? A ver, el bono es un subsidio que no digo que no sea necesario en algunas condiciones extremas, pero tienen que estar asociados a algún esquema de avance y de progreso. Por ejemplo, el programa Juntos, que implica que si la madre va y tiene asistencia pre y postnatal, si el niño va al colegio y por lo tanto uno está pensando en el largo plazo, recibe una determinada cantidad de dinero que era antes aproximadamente 200 soles y hoy día pues, creo que se va a incrementar o está en un proceso de búsqueda de fuentes para incrementarlo. Entonces, claro, en el corto plazo se logra ese ingreso del programa Juntos, además va asociado a una mejora en la parte sanitaria, a una mejora en la educación, pero no es la solución. Esos son los programas sociales. Otro programa social es Caliwarma, otro programa social es Pensión 65. Pensión 65 ya es el adulto mayor que lamentablemente no tiene ninguna fuente de ingresos, ningún tipo de jubilación, ni AFP, ni ONP, ni ningún otro, y el Estado tiene que darle un subsidio. Son programas de corto plazo, pero no resuelven el problema. Resolver el problema significa generar empleo y trabajar en educación, etc. O sea, los programas sociales necesarios en el corto plazo para disminuir la pobreza, para paliarla, pero en el largo plazo es crecimiento económico, crecimiento económico, crecimiento económico. Esa es la alternativa, ¿no? Le preguntábamos hace unos días al ministro de Educación, Morgan Quero, quien también ha sido jefe de gabinete técnico. Profesor, ¿cuál era el mea culpa de parte del gobierno con respecto a estas cifras? Y él nos señalaba que afortunadamente se gestionó muy bien durante, digamos, el tiempo en el que la presidenta Dina Boluarte fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Así funciona? ¿Debido a esto pudo ser peor? A ver, siempre puede ser peor, pero siempre puede ser mejor, ¿no? Entonces, yo creo que afortunadamente es una expresión desafortunada, por decirlo de alguna manera, cuando hay 29.5% de pobres, 9.800.000 peruanos que viven con menos de 445 soles mensuales. Y además, 2 millones de peruanos aproximadamente que viven con menos de 250 soles mensuales. Estos 2 millones, la pobreza extrema, 5.7, no les alcanza ni para comer. Entonces hay un problema serio para resolver. Y yo, en lo particular, no creo que el manejo haya sido el adecuado, ni mucho menos, ni en el corto ni en el largo plazo. En el corto plazo porque han habido muchas contradicciones en las políticas de largo plazo.
y en las de corto, y en el largo plazo, bueno, el tema de la educación, se ha eliminado la meritocracia de la educación. Si uno cuando va al colegio tiene que dar examen, ¿por qué el profesor no puede dar su examen para seguir avanzando? Y eso se elimina por, en fin, es entrar un poco al mundo de la política, por ese balance de poderes entre ejecutivo y legislativo, pero que creo que están pensando más en cómo seguir trabajando ellos que en un horizonte y en una mejora de la sociedad peruana al 2026, 28 o 30. Entonces creo que las palabras son desafortunadas, ¿no? Profesor, hace un momento usted decía que esto se soluciona con trabajo y crecimiento económico. Pero ¿cómo hacer? O sea, que haya trabajo y que haya crecimiento económico. Parece ser que no se encuentra la fórmula o no encuentran la ruta para poder empezar a traer inversiones, ni tampoco inversiones estatales ni privadas. O sea, parece que no encontramos la llavecita, ¿no? Podemos encender el motor. A ver, cuando analizamos los últimos 25 años en Perú, si uno analiza del 2000 al 2015, el Perú creció por encima del promedio mundial. Es verdad, porque habían precios de materias primas, precios de gran cantidad de lo que exportamos bastante altos, pero se aprovechó y se atrajo inversión privada y también inversión de otros estados al Perú. Entonces, de alguna manera hay que recuperar. Yo creo que perdimos el tren de este ritmo de crecimiento el año 2016 y el 2016 está asociado a la profundización de la crisis política. Yo separaría los últimos 25 años en 3 etapas. 10 años de crecimiento, 5 años de impulso, venía un impulso y se siguió creciendo en el gobierno del señor Humala, y de ahí la crisis política lamentablemente contaminó todo el tema de crecimiento económico. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que pensar en una estrategia de largo plazo. Hay un plan que ha hecho CEPLAN, valga este organismo que no es muy comentado, y tener políticas de Estado, no políticas de gobierno. No es posible que entre un gobierno y elimine lo que hizo el gobierno anterior, ni a nivel municipal, ni a nivel regional, ni a nivel país. Para que los países progresen tienen que tener políticas a 20 o 30 años. Una de esas políticas era la del sector educación. A ver, se han ido 400.000 peruanos en los 2 últimos años. Es capital humano valioso. Si se van las personas que conocen, vamos a tener problemas para tener empleo de calidad. Entonces, es muy importante, la verdad, generar, yo sé que es hablar sobre temas que han sido tratados y analizados, pero hay que retomar nuevamente estos lineamientos de largo plazo. Hay muchas medidas que van contra la lógica económica de largo plazo. El retiro de los fondos de pensiones, nos quedamos sin pensiones. El control de tasa de interés, no hay acceso al crédito para los sectores menos favorecidos. El retiro de la CTS, si uno pierde el empleo, no tiene la alternativa. La eliminación de la línea de carrera pública magisterial del tema de los profesores. Los profesores deberían ser ejemplo de profesionalismo y mira, quiero dar todos los exámenes y quiero estar, como dice una expresión, en el estado del arte del conocimiento. Entonces, hay muchos temas que hay que trabajar y se requiere una visión de largo plazo. Y finalmente, hay que decirlo también, no podemos tener 25 o 40 partidos políticos, no hay 40 formas distintas de pensar. Ese es un buen ejemplo de que se está pensando más en cómo llego yo al poder y probablemente muchos de ellos en cómo me aprovecho del poder, en lugar de hay que buscar de alguna manera consensos y tener dos partidos, ¿no? Ha crecido de manera alarmante las cifras de anemia en el Perú. ¿Cómo eso nos condiciona a futuro? Terriblemente, ¿no? Porque, a ver, los 5 primeros años de vida, y eso lo dicen los expertos, generan un deterioro en la capacidad del ser humano y en su desarrollo físico y mental. Es decir, son personas que ya no van a poder, en promedio, tener el mismo desempeño que aquel que ha sido correctamente alimentado. Entonces, sí es un problema serio que hay que enfrentar. Y, por ejemplo, la anemia es cuestión simplemente de tener un plan nacional, saber qué es lo que evita la anemia y llegar a los sitios donde hay que llegar. Y hay dinero para eso, o sea, es un mal funcionamiento de la estructura del Estado peruano, ¿no? Mala administración. Claro, porque tenemos dinero y tenemos profesionales además para ello. Muchas gracias, profesor Pedro Grados. Gracias. 7:45 de la mañana, amigos, es momento de ir a una pausa, pero regresamos con más aquí en La Rotativa del Aire por RPP, la voz de todo el Perú.